Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Bueno, estábamos viendo la sesión anterior algo sobre las proporciones. Y habíamos dicho también que si tenían dudas acerca de la tarea, verdad que este día iba a ser el momento de sacar esas dudas. Bueno, en cuanto a las proporciones, tenemos acá la clasificación de las proporciones. Vamos a tener una proporción directa, ¿verdad? Que aparece acá en la clase. Esta clase se las he subido ya corregida, así como quedamos al foro, en el foro de la unidad que estamos revisando. Probamos también la semana pasada de que los links para los videos están puestos en esta clase también y que se puede ingresar, ¿verdad? Hicimos la prueba y prácticamente ahí vimos el enlace. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es una proporción directa. Dice que un vendedor de hamburguesas puede preparar 20 hamburguesas en 30 minutos. ¿Cuántas puede preparar en 45 minutos? Hay diversas formas de cómo plantear el problema. Aquí aparece una de ellas, ¿verdad? Primero colocamos los datos que conocemos. Es decir, de un lado vamos a colocar una columna donde ponemos la cantidad del producto, en este caso de las hamburguesas, y en la otra columna la cantidad de minutos o el tiempo. Entonces, los datos conocidos van a estar en la primera fila, es decir, conocemos que para preparar 20 hamburguesas se tarda 30 minutos. Ahora hay un dato desconocido, que es el dato a calcular. X hamburguesas lo hará en 45 minutos. Cuando tenemos una proporción directa, algunos dicen esto se multiplica cruzado. Pero podemos ver específicamente cómo tenemos acá este planteamiento y lo colocamos de esta manera. En la columna donde tenemos las hamburguesas, ¿verdad? Vamos a colocar de esta manera, x sobre 20, y esto va a ser igual a la columna donde esté el tiempo. Como aquí pusimos la x que estaba en la parte de abajo en el numerador, igual lo vamos a hacer acá. El 45 lo vamos a poner en el numerador y el 30 en el denominador. Es lo mismo como que si hubiese multiplicado cruzado. Si se dan cuenta, al despejar la x, este 20 pasaría a multiplicar al 45, que es lo mismo que multiplicar cruzado. 20 por 45 y eso dividido entre 30. Aquí está. Veamos que alguien quiere ingresar. Uy, espero haberle dado a ingresar. Bueno. Entonces despejamos el valor de x, ¿verdad? Dejamos ahorita la x, el 20 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al 45. Y nos queda 20 por 45 dividido entre 30. 20 por 45 es 900 entre 30 y eso es 30. Es decir, para hacer 30 hamburguesas se va a tardar 45 minutos. O al revés. Bueno, estaba escuchando ahí como que alguien iba a ingresar. Bueno. Aquí está el dato, nos da 30 y aquí está la respuesta ya de manera escrita. Dice, el vendedor de hamburguesas puede preparar 30 hamburguesas en 45 minutos. Ya que 20 dice las prepara en 30. Entonces, ¿cuántas haría en 45 minutos? Y el resultado dice que son 30. Si hay alguna inquietud, no hay problema, ¿verdad? Me pueden parar. Veamos el segundo ejemplo. Dice, al llegar al hotel
nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos dijeron que 5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Primero vamos a colocar los datos conocidos, es decir, en una columna vamos a colocar el espacio, la distancia, ¿verdad? Y en otra columna ponemos el equivalente, ¿verdad? Ya que estamos hablando de equivalencia, es decir, centímetros equivalentes a metros en la realidad. Y eso es lo que vamos a colocar. De un lado, el espacio del papel, digamos, del mapa, y en el otro lado el espacio o el desplazamiento en la realidad. Entonces primero colocamos los datos conocidos. Dice que 5 centímetros equivalen a 600 metros. 8 centímetros equivalen a X metros. Y volvemos a plantear de la misma manera. En la columna donde tengo los metros de la realidad, colocamos la X en la parte superior y abajo el 600. Es decir, es como invertir la cantidad, pero si yo invierto esta para colocar la fracción, también invierto esta para colocar la fracción. Y despejando X, me da que voy a multiplicar 600 por 8 y lo voy a dividir entre 5. 600 por 8 es 4800, dividido entre 5, 960. Entonces 8 centímetros equivalen a 960 metros de distancia del hotel hacia el parque. Esa es la proporción directa. Si hay consultas me pueden detener, pueden preguntar en el momento. En el literal B habla sobre la proporción inversa. Este es un tanto diferente a la directa. La directa es como, tal vez no la más fácil de calcular, ¿verdad? Pero es como la más común, la que se utiliza a diario, digamos, en los problemas de la vida real. La inversa también se utiliza, pero no todos de una manera tan fácil como manejamos la proporción directa. Dice acá que dos cantidades están en proporción inversa si al crecer una, la otra decrece, es decir, si una sube, la otra baja. En cambio, en la directa, si una aumenta, la otra aumenta, con el mismo factor, pero inversamente. Por ejemplo, si una cantidad aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad, ¿verdad? Ahí estamos trabajando una proporción inversa. Veamos el ejemplo 1. 2 trabajadores tardan 32 horas en pintar una casa. ¿Cuántos trabajadores se requiere para realizar la tarea en 4 horas? Dice que 2 trabajadores tardan 32 horas, 2 trabajadores, en pintar una casa. ¿Cuántos trabajadores se requieren para realizar la tarea en 4 horas? Veamos, aquí están, dice, número de trabajadores y número de horas de trabajo. Dice que 2 trabajadores tardarán 32 horas. X número de trabajadores lo harán en 4 horas. Vean cómo hicimos en el caso anterior. El planteamiento es prácticamente el mismo, pero eso es en cuanto a colocar los datos, ¿verdad? Colocamos el dato conocido y abajo el dato que tiene la incógnita, el dato a calcular. Lo mismo hacíamos con la proporción directa, con la única diferencia que aquí en el planteamiento va a variar un poco. Vean cómo donde tenemos la variable o la incógnita que vamos a trabajar lo hacemos igual que en la directa. Intercambiamos los datos, ponemos arriba el valor de la incógnita y abajo el dato conocido y lo igualamos a una fracción que esta no va a cambiar. Vean, se escribe igual, 32 sobre 4. En la directa los dos cambiaban. Las dos cantidades las convertíamos en fracción, pero intercambiábamos las posiciones. Acá solo intercambiamos una. Y el despeje es igual. Solo está aquí en el planteamiento la diferencia.
El despeje es igual a x, al despejar la x, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces sería 2 por 32 dividido entre 4. 2 por 32 es 64, entre 4 son 16. Entonces necesitamos 16 personas para que en 4 horas realicen el trabajo. Es decir, a mayor cantidad de personas, menos horas se tardarán. Es inversamente proporcional. Mientras acá subimos el número de trabajadores, aquí disminuimos el número de horas. Es decir, una incrementa y la otra disminuye. No sé si hay preguntas, ya sea de lo que estamos revisando o de la tarea. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Estas son las clases. Si ven, las clases están bastante claras también. Veamos el segundo ejemplo, siempre de la proporción inversa. 4 operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la estación. Se habla de 4 operarios. ¿Cuánto se tardaría en realizar el mismo trabajo si se contratan a 2 operarios más? Originalmente eran 4 y estos tardaban 9 horas. Entonces colocamos los datos conocidos desde el tiempo en horas. 9 horas se tardan 4 operarios. Si contratamos 2 más, tendríamos 6 operarios. ¿En cuánto tiempo lo harían? En X. Entonces hacemos el planteamiento, ¿verdad? Hacemos el intercambio aquí para generar la fracción, pasamos la X arriba y el 9 abajo. Pero acá creamos una fracción que no la vamos a intercambiar, la dejamos tal cual como está, es como que le pasáramos acá una rayita, ¿verdad? Como que aquí pasáramos una rayita en medio, aquí, ¿verdad? Y ahí hacemos la fracción, 4/6. Y esta sí la intercambiamos. Pasamos el 9 abajo y la X arriba. Luego el despeje es igual como en la proporción directa. Este 9 que está dividiendo en la X, para dejar solita la X, la pasamos a multiplicar al 4. Entonces nos queda 9 por 4. Eso nos da 36 dividido entre 6, que sería el 6 que está acá. Y eso nos da 6 como resultado. Entonces dice que si se contratan 2 operarios más, se requieren 6 horas para revisar el motor de todos los trenes de la estación. Es decir, 4 operarios lo hacían en 9 horas, 6 operarios lo van a hacer en 6 horas. Hay operaciones muy sencillas como esta de porcentaje. Sin embargo, en la tarea, a pesar de que los ejercicios son tan fáciles, muy sencillos, ¿verdad? Hay unos poquito complicados en el caso de las proporciones, en el caso del cálculo de interés, digamos. Pero estos de porcentajes tenemos que seguirle la pista desde el punto de vista lógico, ¿verdad? Para generar un porcentaje. Por ejemplo, el símbolo que vamos a utilizar, ¿verdad? Aparece acá el número o el tanto por ciento. Para convertirlo en decimal lo escribimos como un número natural y eso lo dividimos entre 100 y nos da el valor en decimales. Que eso es lo que explica acá. Dice, para convertir de porcentaje a decimal únicamente escribes el número dividido entre 100. Al convertir 98% a decimal sería 98 sobre 100. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí en el segundo dice, para convertir de decimal a porcentaje debes multiplicar. Vean que en el primer caso dividimos. Es decir, tenemos un porcentaje y lo queremos pasar a decimal, dividimos entre 100. Aquí tenemos al revés, tenemos un número y lo queremos hacer porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. En el caso de que sean decimales, ¿verdad? Ya si son números enteros nos daría una cantidad bastante grande en porcentaje, que en nuestro medio pues es bien difícil que la utilicemos.
Dice, para convertir de decimal a porcentaje debemos multiplicar el decimal por 100. Por ejemplo, 0.85 por 100%. Y esto es igual a 85%. En el caso anterior dividimos entre 100 y en este caso multiplicamos por 100 para convertirlo. Los ejercicios aparentemente son muy sencillos, pero ya cuando hacemos la aplicación nos damos cuenta que eso tan sencillo lo aplicamos en operaciones más complejas. Como por ejemplo ahí en la formulita para sacar el interés, la tasa de interés, o el número de años que una cantidad va a estar impuesta a cierto tiempo, digamos, y que va a generar intereses. Ahí aplicamos esto que parece tan sencillo, ya lo aplicamos, solo que aquí es de manera individual y ya lo vamos aplicando ya conjuntamente en una fórmula. Aquí ya son operaciones, ya no solo es convertir, ¿verdad? El porcentaje, ya es una operación, dice. Ahora tratemos de calcular el 18% de 250. Vamos a calcular este porcentaje de 250. Entonces, como es un porcentaje el que le vamos a calcular, vamos a multiplicar este valor por el equivalente de este porcentaje. ¿Y cuál es el equivalente? El equivalente que nosotros entendamos de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si lo queremos dejar como decimal, decimos 18 entre 100 y eso lo multiplicamos por 250. O decimos claramente 18% por 250 o 250 por el 18%. Es decir, multiplicamos 18 por 250 y todo el total lo dividimos entre 100 y eso nos da 45. Vean que estamos calculando un porcentaje menor del 100%. Por lo tanto, al multiplicarlo por la cantidad, nos debe dar una cantidad inferior al valor original. Pero hay quienes les da lo contrario. El valor original, en este caso, es 250 y decimos el 18% de 250 y nos da, por decir algo, 4.500. Y así lo trabajan algunos. Y eso es imposible porque estoy calculándole un porcentaje a una cantidad. Entonces jamás el resultado va a ser superior a esa cantidad porque solo estoy calculando una porción. Una porción que divido en 100 partes y luego la multiplico por el número de esa porción. En este caso decimos el 18%, es decir, las 18 veces de un centenar de esta cantidad. Entonces basta con multiplicar por 18 y dividir entre 100. Veamos este otro, se calcula qué porcentaje de $500 es 75. Vean bien lo que dice, qué porcentaje de $500 es 75. O sea, el mayor, en este caso es 500. Este 75, ¿qué porcentaje representa de esos 500? Vean, acá el resultado, como me están viendo, ¿qué porcentaje? Este 15 que calculé acá, debemos agregarle el simbolito por ciento, porque me está preguntando qué porcentaje de $500 es 75. Y como me están preguntando el porcentaje, escribo aquí arriba el porcentaje que ando buscando dividido entre 100, es decir, el número que ando buscando, porque estoy como convirtiendo el porcentaje a decimal. Lo que vimos acá, el porcentaje a decimal. Es decir, el porcentaje, miren, el 1, ese lo vamos a colocar aquí arriba, dividido entre 100, y eso me da en decimales, o el porciento, en este caso el 1%. Entonces acá vamos a colocar P como el porcentaje dividido por 100, y eso multiplicado por 500. Este es el planteamiento. ¿Qué resultado voy a obtener? Voy a obtener como resultado 75, porque ya me está diciendo acá. Mi incógnita es P, es ese porcentaje o ese número que al dividirlo entre 100 me genera un porcentaje. Y al multiplicarlo por 500 me va a dar como resultado 75. Entonces la incógnita la tengo acá.
Hay quienes son prácticos y dicen, no hombre, hagámoslo rápido, 75 entre 100 y ese es el resultado, multiplíquelo por 100. Perdón, entre 100 entre 500. 75 entre 500 y el resultado multiplíquelo por 100. ¿Verdad? Eso también es cierto. Pero nos vamos guiando acá por la indicación inicial que nos dieron del porcentaje. Para convertir el porcentaje en decimal, decimos el porcentaje dividido entre 100. ¿Qué porcentaje? No sé todavía qué número va a ser, pero este número va a ser por ciento. Entre 100, que al multiplicar por 500 me dé 75. Entonces dejamos solita la P. El 100 que está aquí dividiéndose lo paso a multiplicar a 500. O, esa es una forma. Entonces lo paso a multiplicar a 500. Ese 500 pasa a dividir al 75. Y me da el valor en decimales. ¿Verdad? Que luego multiplicado por 100, como me dan decimal y me lo están pidiendo en porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Que luego multiplicarlo por 100 me va a dar 15. Veamos acá qué fue lo que se hizo, por qué cambió a 5 acá. ¿Verdad? Fácil, miren. Cuando tenemos esto, para no hacer toda la multiplicación, acá tenemos dos ceros, los tachamos, y aquí tenemos dos ceros y los tachamos. Ahora decimos, pasamos a multiplicar este 1 que está acá, aquí, ¿verdad? O no es como que se pase a multiplicar, es como que lo hubiéramos tachado. Entonces me queda 5p, que es lo que tengo acá, 5p. Eliminamos estos dos ceros de acá y estos dos ceros de acá. Esto porque uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Y eso es igual a 75. Pero estos son 5p. Una sola p va a ser igual a 75 sobre 5. Y esto es 15. Pero me están pidiendo porcentaje. Entonces 15 le agregamos por ciento. Que lo mismo es de una sola vez dividir 75 entre 500. Y eso me va a dar 0.15. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos 15%. Aquí ya no lo multiplicamos porque ya teníamos acá el valor del 100 cuando lo planteamos. Pero si yo lo hago directamente 75 entre 100, tengo que multiplicar por 100 ese resultado porque me va a dar un decimal. Y me lo están pidiendo en porcentajes. Ven que acá me dan dos números. Me daban un porcentaje y un número. En la tarea hay ejercicios similares y aún así esos ejercicios muchos estudiantes los sacan malos, ¿verdad? No lo desarrollan como debe ser correctamente. Tenemos que seguir la lógica del ejercicio. Acá tenemos los aumentos porcentuales, es decir, cómo incrementa un valor porcentualmente a otro valor. Dice, lee detenidamente el siguiente ejemplo. Vamos a borrar esto que nos manchó. Y analiza para poder determinar, dice, el cálculo de un aumento porcentual a través del ejemplo. Una empresa requiere adquirir 10 escritorios para computadora, cuyo valor asciende en una tienda XYZ a 450.50. Si el cliente requiere del servicio a domicilio, su valor incrementa por escritorio el 6%. Es decir, el valor que tiene va a incrementar del 6%. Determine el valor que representa el incremento del costo inicial y cuánto tendría que pagar en total por escritorio si quiere que lo lleven e instalen en su casa. Aquí tenemos el precio original que es de 450.50. Entonces, estos 450, mira, lo estamos despedazando acá, 450 como la parte entera y la fracción de los 50 centavos representada como decimal, como una fracción. El decimal representada como fracción. Y escribimos el número dividido entre 100, que es el equivalente de este 0.50. Entonces, acá podemos decir que 50 entre 100 es lo mismo como tener un medio.
Es decir, ya que 50 es la mitad de 100. Entonces esto es 1/2. Entonces tenemos 450 más 1/2. Y esto es igual a... Vamos a hacer acá esta operación, después lo vamos a hacer de otra manera y ustedes van a decidir cuál creen que es mejor. Entonces, si nosotros queremos sumar una fracción a un entero, es como que le pusiéramos aquí abajito a este la unidad. Y tenemos dos fracciones, ¿verdad? Pero yo quiero sumarlos. Entonces multiplico 1 por 2 es 2. Divido 2 entre 1 y me da 2 multiplicado por 450, eso me da 900. Más, este más que está acá. 2 entre 2 a 1 por 1, 1. 900 más 1, 901 entre 2, o 901 medios. Ahora determina el 6% de la fracción calculada, es decir, el 6% de esta fracción. Entonces tenemos 901 sobre 2 multiplicado por la fracción que representa el porcentaje, es decir, el porcentaje convertido en fracción para poderlo multiplicar. Y es 6 entre 100. Entonces multiplicamos 901 por 6 o su equivalente, en este caso ya como se llama, uy, está en la mancha, ya simplificado, ¿verdad? Es como decir acá, mitad 3, mitad 50. Entonces decimos 901 por 3, 2703, y 2 por 50 es 300. Entonces si dividimos este valor entre 100, es como que tenga, vean, el 100 tiene dos ceros y acá separamos de derecha a izquierda en dos ceros. Y como que le pusiéramos el puntito ahí. Entonces se convierte en 27.03. Si hacemos la división, ¿verdad?, entre 100, hacia eso vamos a llegar. Pero vean que es más sencillo verlo así. Si aquí tengo dos ceros, entonces yo voy a recorrer para acá dos ceros y pongo el puntito aquí. Entonces son 27.03. Y dice, el valor que representa el incremento del costo inicial es de 27.03 y se tendrá que pagar, dice, en total una cantidad de 450 que originalmente valía el bien, más el incremento, y eso nos da 477.53. Eso es lo que sugiere el material. Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos hacer? Esa es la sugerencia del material. Probablemente lo ven. Es engorroso, hay que hacer bastante trabajo. Es probable, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer de otra manera. Tenemos, vamos a hacer así, 400, uy, ahí no llevaba punto. 450 punto, ay, si la escritura me sale mal es porque con el mouse de la laptop es un poco complicado. Y esto dice que lo vamos a multiplicar por el porcentaje. En este caso, por el 6 dividido entre 100. ¿Cuánto da si hacemos ese cálculo? 450.50 por 6, eso me da 2703, que es este mismo caso de acá, ¿ven? Sin necesidad de convertir el decimal a fracción, ¿verdad? De una vez colocamos el dato, lo multiplicamos por 6 y lo dividimos entre 100. Y eso nos da 27.03. Que es el mismo caso. 2703. Este va a ser el incremento. Si yo quiero sacar de una sola vez el incremento más el porcentaje, ¿qué operación voy a realizar? Igual, vuelvo otra vez a agarrar el dato.
400. Ahí le puse el puntito, ahí no lleva punto. Aquí lo vamos a ver. 450.50 y esto lo voy a multiplicar por, vean, aquí lo que me dio fue el porcentaje que voy a incrementar. Vean, con una operación bien sencilla, multiplicando el dato por 6 y dividido entre 100, porque 6 es el porcentaje. Acá hicimos un montón de relajo para llegar al mismo dato. Ahora yo quiero saber cuánto voy a pagar. Sumo, ¿verdad? 450 más 2703. Pero también aquí lo puedo hacer sumándole el porcentaje escrito en decimales. Si yo escribo esto en decimales, esto es igual a 0.06. Entonces yo digo, la unidad representa el 100% de mi valor original. A esta unidad yo le voy a sumar la parte decimal del 6%. Y eso me da un resultado de 450.50 por 1.06. Al multiplicarlo me da exactamente 477.53. Vean, todo este relajo, y luego de llegar a calcular acá los 2703 para saber cuánto voy a pagar, que son 477.53, lo puedo resumir en esto. Si yo entiendo perfectamente este dato, y eso donde estaba fue lo primero que la clase me explicó aquí arriba, esto. Si entendí trabajar esta parte. Vean que aquí me lo explicó el material de una manera un poco compleja. Si yo quiero sacar cuánto es estos 27, cómo se calculan estos 2703, yo multiplico 450.50 por 6 dividido entre 100, que es el 6%, y me da 2703. Sé que esto es lo que le voy a sumar a mi cantidad original. Pero yo todavía lo quiero hacer más rápido porque no tengo tiempo. Entonces digo 450.50 por 1, que representa el 100% de este valor, que es este, que le voy a sumar a mi incremento porcentual. Y a ese 1%, que es el 100%, le sumo el porcentaje en decimales, que sería este 6%, y en decimales es 0.06. Entonces se lo sumo y me da 1.06. Entonces multiplico todo esto por 1.06 y me da 477.53. Esta aplicación en la vida diaria se ve bastante, más que todo en los cálculos del impuesto, en los cálculos del IVA. ¿Verdad? En el IVA, cuando tenemos una cantidad a la cual le vamos a sumar el IVA, lo multiplicamos por 1.13, es decir, el 1 que representa el 100% de la cantidad original y el 0.13 que es el porcentaje, el 13%. Entonces es 1.13. Solo multiplico la cantidad que vale por 1.13 y ya tengo el precio con IVA incluido. Caso contrario, me dan el valor y me dice que ese valor ya tiene IVA. Yo le voy a sacar el IVA. Entonces divido esta cantidad entre 1.13 y me da el valor sin IVA. Luego este valor lo multiplico por el 13% y encuentro el IVA. Sé que al sumar las dos cantidades me va a dar la cantidad con el IVA incluido. Entonces, ahí se ve la aplicación de esto. Si ven, en poquitos pasos logramos hacer esto mismo. Algo bastante sencillo. ¿Pero por qué? Porque entendimos allá la parte inicial de cómo trabajar con los porcentajes y cómo saber cuándo le voy a incrementar el porcentaje a una cantidad. Aquí hago dos operaciones. Primero multiplico y después sumo esta cantidad con esta. Aquí hago una sola operación porque ya antes sumé el 1, que es el 100%, le sumé el porcentaje en decimales. El 1 es como decir, como es el 100%, 100 entre 100, ese es 1.
y le voy a sumar 6 entre 100. Eso es 0.06. Y llego al mismo dato. Ahí ustedes verifiquen qué les sale más sencillo, qué es lo que mejor se entiende. Igual con este caso, disminución porcentual. Hay ejercicios ahí en la guía que trata sobre descuentos. Y eso es esto, disminución porcentual. Dice, lee detenidamente el siguiente ejemplo y analiza para poder determinar el cálculo de una disminución porcentual a través del ejemplo. Dice que una tienda ABC vende escritorios para computadora a una cantidad de 375.50 cada uno, la cual está realizando una disminución en su precio por escritorio de un 5% de descuento. Calcula el descuento aplicable a cada escritorio para computadora y su respectivo precio aplicando el descuento. Hay ejercicios como este ahí en la guía. Y dice acá las sugerencias, la cantidad decimal de 375.50 a fracción. Hizo lo mismo que en la anterior. 375.50 es 375, que es la parte entera más la fracción. Y esta la convirtió en esto. 375 más un medio. Todo lo convirtió en una fracción y es como tener 751 entre 2 o 751 medios. A eso le voy a multiplicar por el 5%, que es lo que le voy a restar, ¿verdad? Y me va a quedar 751,40. 151 entre 40. Si hacemos esta división acá, ¿verdad? Claro, hoy en día ocupamos la calculadora. Nos va a 18.78 y aproximado. Este es el descuento que va a tener. El valor que representa la disminución del costo inicial es de 18.78. ¿Por qué 78? Por este 5 aproximó el 7 a 8. Y se tendrá que pagar un total, o en total, uy, qué feo me salió, pero logremos entender que así es, ¿verdad? 350 por, ¿qué porcentaje? 5, lo escribimos en decimal, perdón, en fracción. Y hacemos la multiplicación, 375,50 por 5 dividido entre 100. Y eso nos va a dar el 18. Bueno, vamos a ver que alguien quiere ingresar, creo. Sí, aquí está. ¿Y qué pasó? Bueno, ojalá le haya logrado dar paso. 18.78. Este es el valor que le voy a restar, que le voy a disminuir a este dato. Pero si yo quiero obtener de una sola vez el resultado, es decir, los 356,72 que me da aquí, quiero obtener este resultado, ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago el ejercicio? ¿Cómo hago la operación? Aquí ya lo vimos, ¿verdad? Que multiplicado esto por el 5 entre 100 nos va a dar 18,78. Hacemos la diferencia, la resta, y nos da el valor que andamos buscando. Pero yo quiero hacerlo de una sola operación, o de un solo cálculo. ¿Cómo lo hago? ¿Se acuerdan que en el anterior le sumé al 1, que era el 100%, le sumé el 6, porque era el incremento porcentual? Hoy es la disminución porcentual. Entonces en vez de sumarle, le voy a restar el 5%. Entonces al 1 le resto
0.05, ¿cuánto me va a dar? 1 menos 0.05, entonces eso es el 300. Este es el precio del escritorio. 50, siempre, miren, lo voy a multiplicar, no es dividido. A 1 le voy a restar porque es disminución, el 5%. Es decir, me va a quedar 0.95. Probemos, a ver si no me equivoqué yo también. Uy, qué feo salió eso. Pero es 0.95. Pues 375.50 por 0.95. Y eso nos da como resultado 356.73. .73, que es este resultado de acá, miren. Ahí el centavo de más y todo es por esta aproximación de acá. Que aquí la aproximación se hizo en el resultado. Para sacar el dato, multiplico por el porcentaje del 5 dividido entre 100, ya convertido en fracción. Y si quiero de una vez la operación, como es disminución de porcentaje, al 1 que representa el 100%, le voy a quitar el 5. O es como decir, a 100 le quito el 5. Eso me da 0.95. Este es 9, no es 4. Lo vamos a borrar, está muy feíto. .95. Ahí está dos formas de cómo calcular el incremento y la disminución porcentual. Igual, esto se utiliza bastante en la vida diaria, ¿verdad? Cuando hacemos operaciones casi de inmediato, no tenemos que hacer todo esto, ¿verdad? En el aire, ¿sí? Lo hacemos así, de una manera rapidísima, que es esto mismo, todo esto que explica acá el material. Ahí ustedes deciden cuál es mejor, ¿verdad? Cuál es la forma fácil de poderlo hacer. Luego entramos a las progresiones. ¿Qué alguien por ahí? Hola, hola, díganme. En el caso de los ejercicios, usted nos va a aceptar cualquiera de las dos propuestas que nos ha dado. Cualquiera, siempre y cuando esté bien hecho, cualquiera de las dos. Ok, gracias. Este es como una alternativa. La cosa es que aprendan las dos, ¿verdad? Porque de nada me sirve que se aprendan esto largo si no están entendiendo qué es lo que van a hacer. Aquí es porque ya logramos entender de qué se trata el ejercicio, qué es lo que está haciendo. Y esto es lo que hacemos día a día. Progresiones. Acá son dos tipos de progresión, la progresión aritmética y la progresión geométrica. La primera es la aritmética. ¿Cómo vamos a identificar cada evento o cada término? Cabal con su nombre, ¿verdad? Término 1, término 2, término 3, término 4, hasta el término n. Cada elemento de la progresión se denomina término de la sucesión, es decir, son términos sucesivos, uno tras otro, que llevan una característica, en lo que se utilizará para escribirlos los subíndices 1, 2, 3 hasta el n, es decir, los subíndices son estos que aparecen acá, estos numeritos a la par de la variable. Progresión aritmética. Una sucesión de números se dice que forman una progresión aritmética si la diferencia entre cualquier término y el anterior es la misma.
es decir, hay una diferencia entre término y término y esa diferencia se va de manera consecutiva, se va repitiendo en todos los términos. Esta diferencia algebraica entre cada término y el anterior se le denomina diferencia común y se denota por la letra D. Diferencia común. Si A es el primer término y D es la diferencia común de una progresión aritmética, los términos sucesivos de la progresión aritmética son A, que sería el primer término. Si A es el primer término y D la diferencia entre término y término. Entonces, el primer término va a ser A. El segundo término va a ser A más D, es decir, la A más esa diferencia. El tercer término va a ser A más 2D. El cuarto, A más 3D. El quinto, A más 4N. Más 4D, perdón. Y así sucesivamente. Bueno, de esto podemos sacar una fórmula general. La progresión puede ser tanto en incremento como en decremento. Si fuera en decremento, aquí sería menos A menos D, A menos 2D, A menos 3D, A menos 4D. Si va en disminución, puede ser en cualquiera de las dos formas. El enésimo o el último término de la progresión, el enésimo término está dado por la fórmula. En este caso decimos que es el último término, U, igual a A más n menos 1 por d. N es el número de términos, menos 1 multiplicado por la diferencia. De la que puede observarse dice que contiene 4 parámetros. Uno, que es A. A corresponde al primer término. A corresponde al primer término. D a la diferencia común, es decir, la diferencia que hay entre término y término. N al número de términos. Y U, el último término. Esto lo ustedes deben sacar aquí aparte, copiarlo ahí aparte para que no les cueste. Por la gran bulla. Fue así. Acá aparece un ejemplo. Una empresa adquiere una máquina industrial, dice, a un costo de $1,700. El valor de la máquina se deprecia anualmente en 150. Significa que año con año pierde $150. Si el valor de desecho de la máquina después de N años es de $200, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? El valor de desecho es el valor que va a tener al final de toda la vida útil que la máquina va a tener, o el último dato después de depreciarla. Y dice que lo que andamos buscando es en cuántos N o en cuántos años los 1.750 disminuyendo 150 cada año se convertirán en 200. Eso es lo que me está pidiendo. ¿En cuántos años estos 1.700 llegarán a ser $200? Disminuyéndole año con año 150. Esa es la parte lógica. Es decir, es la lógica que ustedes deben entender de los ejercicios para luego aplicar la fórmula y llegar a la respuesta correcta. Vamos a representar acá los datos. Primero vamos a identificar el primer término, valga la redundancia, que es A, y ese es 1.700. Pero vean que este término tiene una cantidad que va a disminuir. Entonces el dato original no es el primer término, no estamos hablando de él como primer término, sino que este es el valor de adquisición. El primer término es el término al cual ya se le aplicó esa diferencia. Y ese es el primer término. Entonces va a ser 750 menos 150. Estamos hablando que el primer término es 1.550. No es los 1.700. ¿Verdad? Sino los 1.550. D, que es la diferencia. La diferencia, como va en disminución, está disminuyendo. Mire, lo colocamos con negativo. Menos 150. Y U, que es el último término al cual vamos a llegar, es 200. Es decir, hacia ese término vamos a llegar, que es el último.
Entonces nos pide n, hallar n. Y la fórmula, como decía, la formulita de u la teníamos acá arriba. Aquí está la formulita de u, miren. Dice que u es igual a, que es mi primer término, que en este caso es 1550, más n, que no lo conozco, menos 1. Y eso multiplicado por d, que es la diferencia de 150. Entonces aquí aplicamos esa formulita. Uy, aquí se me manchó, esto es bien sensible. No, a ver qué sí. Ya apareció, no. No. Préstamelo, pues. Bueno. Vamos entonces a colocar ahí los datos. Decimos que el último término es u, ¿sí? 250. Y este es igual a a. A es mi primer término después de haberle aplicado la primera diferencia. Es 1550 más, dice, n menos 1. N no lo conozco, pero el 1 sí. Y eso multiplicado por la diferencia, que es menos 150. Entonces decimos 200, la que tenemos acá, menos 1550, es decir, este que se está sumando lo pasé al otro lado, con el ánimo de ir dejando solita la n. Este es el término más, o la cantidad más fácil que puedo quitar de acá. Aquí está sumando, lo paso a restar, 200 menos 1550, y este es igual a, si multiplico menos por más, da menos, n por 150, 150n, menos por menos da más, 1 por 150, 150. Acá tengo 200 menos 1300, menos 1550, esto es igual a menos 1350. Ya restado. Y este es igual a menos 150n más 150. ¿Verdad? Aquí lo copié igual solo para hacer esta operación. Este 150 que tengo acá positivo lo paso al otro lado negativo. Y me topo acá con dos cantidades negativas. Menos 1350 y menos 150. Esto me da menos 1500. Este es igual a menos 150n. Es decir, dejé solito esto. Este 150 que está multiplicando a la n lo paso a dividir. Entonces digo menos 1500 entre menos 150. El menos entre menos se me convierte en más. Y digo 150 entre, perdón, 1500 entre 150 y esto es igual a 10. Entonces n es 10 años. Por allí hay una tarea, ¿verdad? Que estábamos discutiendo la vez anterior si le poníamos, pero esa era la progresión geométrica, si le poníamos el N11 o el N9, porque íbamos a encontrar el valor para 10 años. Entonces por ahí decía la compañerita, entonces sería 11. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Si es 11 o es menos. Vean que el primer término, en este caso que es progresión aritmética, el primer término no es el valor original, es el valor original después de haberle aplicado la primera disminución. Ese es mi primer término. Y a partir de ahí todos los términos van a cumplir esta forma, ¿verdad? Aquí está sumándose, pero si yo lo voy restando, le tengo que dar valor negativo cuando se trate de disminución a esa diferencia, así como está acá. La diferencia es menos 150, es como que le vaya sumando un negativo acá. Entonces aquí decimos que es 10 años. ¿Ven cómo lo vamos a desarrollar? Primero planteamos las variables que tenemos conocidas y las desconocidas. Una vez saquemos las variables conocidas y desconocidas, verificamos la fórmula que vamos a aplicar. Sustituimos en la fórmula las variables, tanto conocidas como desconocidas, y operamos. Pero lo importante aquí es identificar cada variable. Tomando en cuenta esto que es bien importante, que el primer término
no va a ser el dato inicial, sino que es después de haber operado con la diferencia. El primer dato después de operar la diferencia. Ese es nuestro primer término. Aquí está otro caso. Ahora se sugiere el ejemplo de aplicaciones. Los pagos mensuales que una persona efectúa a un banco por un préstamo forman una progresión aritmética. Si sus pagos sexto y décimo, es decir, el 6 y el 10, son 345 y 333 respectivamente. El 345 es el sexto pago y el 333 es el décimo pago. ¿De cuánto será su decimoquinto, es decir, su 15, su pago número 15? Inicialmente te recomendamos establecer los datos. Eso es lo primero. Te buscamos el T06 y el T7. Perdón, el T10. ¿De dónde salió el 7? A ver, quizá porque es el que va después del 6. Bueno, el T6 y el T7. Es decir, esos son los datos conocidos. El T6, que es el término 6, dice que es 345. Y el término 10, 333. Debemos relacionar el término, el T6, como A más 5D. ¿Por qué 5D? Porque aquí tenemos esto. ¿Cómo se forman los términos? El primer término va a ser A. El segundo término va a ser A más D. El tercero A más 2D. Vean, hablo del 3, el tercero. El tercero ha disminuido en 1 acá. ¿Por qué? Porque el primero solo era A. El 2 va a ser A más 1D. El 3 A más 2D. El 4 A más 3D. Entonces acá buscamos el término 6. Y dice que el término 6 se llama A más 5D. O sea, disminuye en 1 acá. Con el A hacen el sexto término. Entonces el término décimo va a ser A más 9D. Vamos a formar estas dos ecuaciones. Luego de establecer el planteamiento de dos ecuaciones, establecemos las ecuaciones de la siguiente manera. Ya no ponemos el T sub 6, sino que el equivalente. Ya no ponemos el T sub 10, sino su equivalente. Y decimos 345 es igual a más 5D. Y 333 es igual a más 9D. Este es el décimo término y este es el sexto término. Despejamos en las dos una variable. En este caso decidimos despejar la A. Ustedes perfectamente pueden despejar la D también, cualquiera de las dos. ¿Verdad? Acá en el ejemplo se despejó la A. Es decir, si despejamos la A, esto que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y nos quedaría 345 menos 5D. Ese es igual a A. Igual acá despejamos también la A. Este más 9 pasa a restar. 333 menos 9D. Y tenemos dos ecuaciones con la A despejada. Ahora vamos a igualar, como aquí decimos que esta A es igual a esta A. Si estas dos A son iguales, entonces este de aquí con este son iguales. Y los igualamos. Este método se llama igualación. ¿Verdad? Este es un método. Usted lo puede aplicar con cualquier otro método. Puede aplicar el método de reducción si quiere. ¿Verdad? El método de igualación, el de reducción o cualquier otro método para poder encontrar los valores de las variables. ¿Cuáles variables? La A y la D. En este caso aplicamos igualación. Entonces, igualamos las A. Si las A son iguales, sus resultados también son iguales. Entonces ponemos los dos resultados y ya tenemos una sola ecuación de una incógnita llamada D. Entonces dejamos de un solo lado las que llevan variable. En este caso, el menos 9 pasa aquí como más 9. El 5D lo dejamos ahí donde está como menos 5D. Igual, el 333 queda de ese lado y el 345 lo pasamos al otro lado negativo, 345. Hacemos las operaciones, 9 menos 5 es 4D, 333 menos 345 me da menos 12. De tal manera que D es igual a menos 12 entre 4. Este 4 que estaba multiplicado pasa a dividir ahora el 12. Y la D vale en este caso menos 3. Nos dio negativo, entonces es una progresión que va disminuyendo. Y eso es lógico y así es. Cada pago de los préstamos, en algunos casos dependiendo de cómo se contrate, ¿verdad?
van disminuyendo en pagos por los intereses. Es decir, los intereses son los que van disminuyendo en cada pago. Por eso es que acá nos da la diferencia de menos 3. Con el valor encontrado de la diferencia común, debemos sustituir en una de las dos ecuaciones, ¿verdad? De cualquiera de estas dos, que ya está despejada la A, el valor de la D encontrada. En cualquiera de las dos ponemos el valor de la D y encontramos el valor de A y ya tenemos las incógnitas. Lo que nos están pidiendo es el término 15. Dice acá, de cuánto será su 15º pago al banco. Esto es lo que me están pidiendo, el 15º. Para yo encontrarlo, yo debo encontrar cuánto vale A y cuánto vale D. En el 15º va a ser entonces, ese valor va a ser igual a A más 14D. Venimos y despejamos bueno, no despejamos, ya la tenemos despejada aquí. Cualquiera de estas dos, cualquiera de esas dos incógnitas. Ahí vamos a colocar el valor de la D. Y agarramos la primera, 345 menos 5D igual a 345 menos 5D igual a. Y escribimos 345 menos 5, en vez de colocar D, colocamos el equivalente de menos 3. Y eso es igual a. Entonces decimos acá, menos por menos da más, 3 por 5, 15. 345 más 15, 360 y eso es A. Entonces ya tenemos D, que está acá, y tenemos A, que está aquí. Ahora solo encontramos ese término que andamos buscando, que para nosotros va a ser el último. Siempre que nos pongamos a buscar, para nosotros es el último de esa búsqueda. Entonces, como es el último, vamos a decir que es A, que es 360 más N, N son los 15, el 15 pago, menos 1, este es de fórmula, multiplicado por D, por la diferencia que era menos 3. Entonces decimos 360 más 15 menos 1, 14D. Vean que disminuyó 1 en 14D. Ahora multiplicamos más por menos da menos, 14 por 3, 42. 360 menos 42, ese pago que ando buscando es de 318. Entonces el pago número 15 será de 318. Entonces esa es la forma de la progresión aritmética. Aquí hay aplicaciones para las tasas de interés o para el interés. Aplicación de la progresión geométrica al interés simple. Vean que la progresión aritmética es para interés simple y la progresión geométrica va a ser para interés compuesto. Entonces tenemos acá aplicación de las progresiones. Si la inversión es a interés simple, entonces en años sucesivos el interés solo se paga sobre el capital y no sobre los montos de interés generado. Es decir, el interés simple se va a ir calculando sobre un valor constante llamado P. Y a este P, que es el capital, no le vamos a ir sumando los intereses que cada año se generen. Eso es lo que dice el interés simple. En cambio, en el interés compuesto, al capital se le suman los intereses y forma un nuevo valor. A ese valor se le llama monto. Y para el siguiente cálculo ya es intereses más capital. Para el siguiente cálculo, intereses más 2 veces capital. Para el siguiente cálculo, intereses 3 veces capital. Perdón, 3 veces, ¿cómo es capital? 3 veces interés es la cosa. Pero en este caso que estamos hablando de interés simple, acá el capital permanece constante. Este no se mueve. Como no se mueve, nos va a quedar de manera constante a través de esta formulita, donde dice que el interés es igual al capital, que lo vamos a entender por P, multiplicado por el interés. El interés es R, que representa el valor numérico del porcentaje, y lo dividimos entre 100 y lo convertimos en porcentaje, perdón, en decimal. Lo convertimos en decimales. Entonces dice acá, así que se agrega una cantidad constante I a la inversión al final de cada año. Después de un año, el valor total es P más I. Después de 2 años es P más 2I, pero P permanece constante.
y así sucesivamente. La sucesión de valores anuales de la inversión va a ser P, P más I, P más 2I, P más 3I, hasta formar una progresión total final que va a ser P más IT. ¿Quién es P? Es el tiempo en años que fue generando cada I. Cada I se genera en un año, es decir, este cálculo es en un año. Entonces acá va a ser P más IT. Entonces el I, que es todo esto, multiplicado por T. Eso va a ser P. Entonces de acá si queremos sacar una sola ecuación y decimos que el valor total al final de un año o de varios años va a ser, dice, P más el I, vean, esta es I mayúscula, por el tiempo T. Eso es lo que me dice acá. Ahora, si yo quiero para varios años saber el valor que me genera esto me va a generar una formulita. Entonces yo digo que es P más I. ¿Pero quién es I? Vean que I aquí está como P. P dice multiplicado por R sobre 100. Eso es I. Y esto multiplicado por T. Pero ven que aquí tengo 2P. Entonces puedo sacar factor común. Factor común. Entonces decimos que el factor común es P. ¿De quién es factor común? Lo vamos a multiplicar. P entre P es A1. Miren, aquí sale, ¿se acuerdan aquello que calculamos ahí arriba? Que decíamos el 1 que representaba el 100% más el interés que le íbamos a incrementar o el interés que le íbamos a disminuir. Pues acá vemos ya la aplicación. Entonces decimos 1, que salió de acá, ¿ve? Factor común es P. P entre P a 1 más, ponemos este más, P R sobre 100, que es esta de acá, P R sobre 100, que es el I, pero ya puesto como P. P R sobre 100 entre P, esto es R sobre 100. Aquí hay un 100, pero también aquí tenemos el tiempo. Entonces ese no estaba multiplicado acá, se lo vamos a agregar solo acá, por el tiempo. Y ahí tenemos la formulita para encontrar lo que genera una cantidad de dinero impuesta a una tasa de interés para T años a interés simple. ¿Verdad? ¿Cuánto es el monto que genera un capital a una tasa R para un tiempo T en años? Esta va a ser la formulita. ¿De dónde nació? De acá, de todo esto. Primero nació de que el I o el interés va a ser el capital multiplicado por la tasa de interés entre 100. Esos son los intereses que gana una cantidad. Entonces, si este es el interés que gana una cantidad, a este interés le sumo el capital, ¿verdad? El capital me da el total o me da el monto que ha generado el capital más los intereses. Y eso lo multiplico por el número de años en que esa cantidad ha estado ganando interés. Y obtengo esta fórmula. Aquí dice, ahora resolvamos el siguiente ejemplo. Se invierte una suma de $2,000 con interés simple a una tasa de interés anual del 12%. Calcule el valor después de 6 años. Ya me está pidiendo acá el cálculo en años. Aquí tengo la formulita de una sola vez.
Pero acá lo vamos a hacer de primero separando las cosas. Aunque acá ya estamos aplicando esto, miren, la misma fórmula. Aquí de un solo está aplicada. Yo pensé que lo habían hecho separado, pero no. Calcule el valor después de 6 años. Debes identificar, dice, los datos iniciales. P, que es el capital a invertir, $2.000. R, que es el 12%. ¿Y qué más? T, que es igual a 6 años. Aquí faltó decir que T es igual a 6 años. Entonces el valor después de 6 años, llamado monto, este monto, lo podemos identificar como la letra M, monto. Es igual al capital P más el interés que ganó, este de acá, el interés que ganó. ¿En cuánto? En T años, el interés multiplicado por T años. Entonces, este de acá es el interés multiplicado por T años. Entonces decimos el capital más los $2.000 multiplicados por R, que es 12 dividido entre 100 y multiplicado por 6. Esto me genera una cantidad. Y esa cantidad es de 1.440, lo que me da al multiplicar a esto. Le sumo los 2.000 que metí a inversión y yo tengo ahora ganados 3.440. Mis 2.000 invertidos inicialmente más 1.440 que gané, que da de multiplicar esto. Aquí lo sumo. Acá voy a hacer casi lo mismo, que tengo 1 más RT. Primero se hacen las multiplicaciones y después la suma. ¿Cuánto es acá? Acá va a ser 12 sobre 100 multiplicado por 6, que es esto de acá. 12 entre 100 multiplicado por 6. A ese resultado le sumo 1 más 1. Y todo este dato multiplicado por P. Multiplicado por P. Y ya de una vez me da el dato de acá. Ya no tengo que estarle sumando los 2.000, ya de una vez está incluido acá. ¿Por qué? Porque lo saqué de aquí. Esta era la fórmula que aplicaron allá abajito. Le sumaron P, que era los 2.000, pero aquí ya está esa P incluida. Entonces ahí nos da este dato. ¿Verdad que aparece otro ejercicio similar donde vamos a hacer ese cálculo? Lo importante de acá es que entendamos esta formulita es para calcular el interés que generó un capital. Con esta de acá yo encuentro el capital invertido más el interés que generó en T años, en cierta cantidad de años llamada T. En algunos libros esta fórmula los años los ponen como N. Aquí, por ejemplo, hablan de todo ello. Esto que está acá, todo esto que está acá, se convierte o se resume en esta formulita de aquí. Solo que en este caso, como estamos hablando de un dato negativo, ¿verdad? Esa diferencia o ese valor de D lo vamos a encontrar acá en N-1, ¿verdad? N-1 por D. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para encontrar S sub N, es decir, el monto. Y aquí arriba le puse M, acá. En algunos libros lo ponen como M de monto, en otros libros lo ponen como S, que significa lo mismo, S en N tiempos. Ven acá, T toma las veces de N. Aquí arriba lo utilizamos como T de tiempo. Y acá se está utilizando la N como el número de años. Veamos lo que dice. Ahora te encontrarás en otros ejemplos de aplicación de progresión aritmética en el interés simple. Una persona realiza un préstamo. Este es al revés porque estamos pagando, va disminuyendo, por eso es que el valor es negativo. Por $5.000 a un interés anual del 1%. Se estipula que cada mes pagará $200 al capital más el interés mensual del balance pendiente.
o del saldo pendiente. ¿Cuánto deberá pagar en total en el tiempo que estará pagando el préstamo? Primero debes calcular los intereses que se aplicarán a los $5,000 durante el primer mes. Es decir, el primer mes aplicamos la formulita que aparece acá, esta fórmula. Para el primer mes está 5,000 por el 1% entre 100 y eso es $50. Ahora restarás al capital inicial, es decir, a los 5,000, los intereses aplicados. 5,000 menos 50, 4,800. Y dice, este es el proceso. Este proceso se repite, es decir, que al calcular los intereses aplicados al segundo mes tendrás I igual a 4,800 y sobre 100 igual a 48. La progresión aritmética sería de la siguiente manera: 250, 248, 246, 244, 242. Va disminuyendo ¿en cuánto? En 2. ¿A dónde calculamos eso? ¿A dónde vimos eso que disminuye entre 2? Eso va a ser en la diferencia que hay de un dato de interés y el siguiente dato de interés. En el primero aquí calculamos que era $50. Dice que se estipula que cada mes pagará $200 al capital más el interés. Al calcular para el siguiente año, tomamos el capital sin el interés y nos da 4,800. Otra vez por 1 sobre 100 y eso nos da 48. Entonces en la primera fue 50 y hoy 48 disminuyó en 2. Entonces la progresión aritmética sería de la siguiente manera. Esa diferencia va disminuyendo en 2 y aquí lo dice. Disminuye en 2. Entonces la primera va a pagar los 200 más 50 de interés, en la siguiente los 200 más 48, en la siguiente 200 más 46 y así sucesivamente. Esto implica, dice, que el primer término es 250 y la diferencia común es menos 2. Para calcular el valor de la variable n, debe realizar el cociente d. Ven que el primer término es 250. Yo les decía, el primer término es ya aplicada la diferencia. En este caso se calculó y nos dio 50. Entonces son los 200 más 50. Ese es el primer término o primer pago. Y la diferencia es menos 2 para calcular cada pago. Entonces decimos, para calcular el valor de la variable n debe realizar el cociente de 5,000 entre 200. ¿Por qué? 5,000 es el préstamo y 200 es lo que se abona a capital. La diferencia entre los 200 y los 50, los 48 son intereses. Esto es lo que se paga adicional por el capital. Entonces el tiempo va a ser los 5,000 entre 200 y eso va a ser 25. Si el pago es mensual, 25 meses. Si el pago fuera anual, 25 años. Ahora sustituye cada valor encontrado en la fórmula para determinar la sumatoria de n elementos de una progresión aritmética. Este es para encontrar n elementos de una progresión aritmética. S sub n es igual a n sobre 2 multiplicado por 2a más n menos 1d. Esto no lo vamos a demostrar, ¿verdad? Porque nos llevaría un montón de tiempo estar demostrando. Es más, el libro tampoco lo ha demostrado. Esto nace de lo que vimos ahí arriba de las progresiones. Entonces, vamos a tener esto como fórmula general. Y aplicamos ahí los datos. S de 25. ¿25 qué? Si los pagos fueran mensuales, 25 meses. Entonces igual a el mismo n que teníamos acá como subíndice, lo escribimos ahora acá, n entre 2. 25 entre 2. 2 por a. A es 250 más n menos 1. N sigue siendo 25, que es el que calculamos acá, menos 1. Por la diferencia que es negativa, menos 2. Desarrollamos toda esta operación, ¿verdad? Y nos dan. Hay partes que las podemos dejar indicadas o las podemos resolver. Esta acá se quedó indicada porque se iba resolviendo primero la parte interna. 2 por 250 primero se hacen las multiplicaciones y después se hacen las sumas. O sea, no puedo sumar 250 a esto mientras no haga
las operaciones que están en paréntesis. 2 por 250, 500, más 25 menos 1, 24. 24 por menos 2, o sea, no puedo hacer esta suma mientras no haga esta multiplicación. Más por menos da menos. 24 por 2, 48. Entonces tengo 500 menos 48 y eso me da 452 por el dato que está afuera. 25 sobre 2. Y esto da 5.650. Significa que por este crédito de $5.000 se va a pagar 650 de intereses para 25 periodos o 25 pagos, que si son mensuales van a ser 25 meses. ¿Cómo se sacó? El dato del préstamo original dividido entre los abonos a capital, sin intereses, solo el abono a capital, y ahí me da el número de años. Luego la progresión geométrica, este es para calcular interés compuesto, ya en las aplicaciones. Vean que acá dice que el primer término siempre es A, pero el segundo es AR a la 1, el tercero AR a la 2, el cuarto AR a las 3, y así sucesivamente. El N, o el enésimo término, o el último término, va a ser AR a la N menos 1. Este sería el último término. Aquí está, ¿eh? El último término de la progresión. AR a la N menos 1. Por ahí hay un ejercicio donde estuvimos discutiendo la vez anterior si era 11, si era 10 o si era 9. Si es para 10 años, va a ser el dato acá 9, porque es N menos 1. Ah, pero ¿quién es A? Que es el primer término. El primer término no va a ser el dato original, sino que el primer término es después de haberle aplicado la razón, en este caso R. En la aritmética es el primer término después de haberle quitado la primera diferencia. Entonces se parecen los términos. Miren, aquí dice que el término 4 es 64, el término 9 es 2048, el T4 es igual a AR3, el T9 es igual a AR8. Entonces decimos que 64 es igual a AR3 y 2048 es igual a AR8. ¿De dónde? Esto es de este ejemplo. Y a ver dónde comienza el ejemplo. Así que el enésimo término está dado por este. Revise el siguiente ejemplo, acá está. Los términos cuarto y noveno de una progresión, estos son los datos conocidos. Geométricas son 64 y 48 respectivamente. Determine el sexto término. Para encontrar el sexto término debemos encontrar quién es A y quién es R, ya que con esta fórmula sabemos el último término que nos interesa. En este caso, si es el sexto término, el sexto término va a estar dado por AR a la N menos 1. ¿Quién es N? Va a ser 6 menos 1, 5. Entonces el sexto término es AR a la quinta. Pero ya nos dan que tenemos el sexto término, que es 64. Quiero ver. Y el noveno término, que es 2048. Entonces, esos son los datos conocidos. Decimos que si 64 es el término 4 y 2048 el término 9, entonces decimos que el T4 es igual a AR al cubo y el T9 a R a la octava. Y los tenemos acá. 64 es igual a AR cubo y 2048 a R octava. Una vez establecidas ambas ecuaciones, despeja la variable A en cada una de ellas. Despejamos A con el ánimo de decir que esta A es igual a esta A. Si las dos A son iguales, entonces sus valores a los cuales se igualan también son iguales. Igualamos los valores con el propósito de encontrar el valor de R. ¿Verdad? Vamos hasta llegar a encontrar R. No lo vamos a ir haciendo acá porque son operaciones que las podemos ir calculando acá. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, despejamos de acá R. Vean que en los dos lados me aparece acá R cubo y R8. Multiplicamos cruzado R8 por 64 y R cubo por 2048 y obtenemos esto. Dejamos de un solo lado las R
no es este caso. Vean que aquí está diferente. Aquí es dejar de un solo lado las R, es decir, esta R que está multiplicando el 48 pasa a dividir, y este 64 que está multiplicando a la R8 pasa a dividir acá, de tal manera que aquí me queden las R y aquí me queden los números. Una división de potencias, se escribe la misma potencia y se restan los exponentes, es decir, 8 menos 3, eso es 5. Y este es igual a dividir 2048 en 364, es 332. Entonces, R a la quinta es igual a 32. Es lo mismo como sacar raíz quinta a ambos lados. Suprimo acá la raíz quinta con el exponente 5 y me queda solo R. Y saco acá la raíz quinta de 32 y eso es 2. Entonces esto es R, esto es la razón. Como ya tengo R, coloco el valor de R en cualquiera de las dos ecuaciones que generamos. En cualquiera de estas dos. El valor de R. Para este caso decimos que puede ser en 64 sobre R cubo es igual a A, entonces decimos que 64 sobre 2, que es R, al cubo es igual a A. Entonces este 2 al cubo es 8, 64 entre 8, por lo tanto A es igual a 8. Aquí tenemos el valor de A. Si ya tenemos A y tenemos R, solo aplicamos esta formulita. Ya tenemos A y tenemos R. Y N, que es el valor que andamos buscando del que número R determina el sexto término. N es 6 menos 1, 5. Entonces acá decimos el T6 es igual a A, que vale 8, por R a la quinta. Entonces decimos 2 elevado a la quinta, primero son las potencias y después la multiplicación. No puedo desarrollar 8 por 2, 16 elevado a la quinta. No es así. Primero la potencia. 2 a la quinta es 32. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 por 8, 256. Este es el sexto término. Vale. Ahora discutamos el que aparece en la guía para que se den cuenta si es 10, si es 9 o es 11. Ese era el ejercicio, no me acuerdo el número, pero quiero ver. Era el ejercicio que dice que la máquina de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. En el momento de su compra valía 40.000. Ese no es el primer término. El primer término ahí es ya aplicada la progresión, aplicada el valor de R, de la razón. Y la razón dice que es el 20. Entonces el precio original es de 40.000. Si a los 40.000 lo multiplicamos por 0.8 porque pierde, dice, cada vez 20%, entonces la diferencia para hacer el 100 es el 80 o 0.80. Ya ven, aquí volvemos a aplicar lo que decía ahí arriba en los porcentajes. 0.80 por 40.000 es 32.000. Ese es el valor de A. Ahí está el primer término, ese es A. Si ese es el primer término y vamos a encontrar el décimo término, o cuánto valdrá 10 años después, entonces el décimo término va a ser, aquí nuestro último, va a ser AR a la 10 menos 1, 9. Pero ¿quién es A? A no va a ser 40, va a ser 32.000. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la clase anterior que discutíamos este valor? Ahora espero que nos quede claro, ¿verdad? ¿Quién es A? A no es el término original que nos dan, sino que es después de aplicar, en este caso, el valor de R, la razón. En el caso de la ¿cómo se llama? De la progresión aritmética es después de aplicar la primera diferencia o después de aplicar la diferencia al valor original. Ese es el primer término para que se cumpla. ¿Recuerdan? No recuerdan, o ya se me lo dijeron. Entonces acá lo importante es
conocer esto, ¿ve? Esta formulita y cómo en esta fórmula se aplica a cada término. Cada término va siendo como el último. Ya, si decimos acá que el T4 va a ser igual a AR a la N-1, es decir, el 4 menos 1, 3, es como que este fuera el último. El 9 es como que el 9 fuera el último. Entonces se le va aplicando esta formulita. Igual en el caso anterior de la progresión aritmética. No sé si hay preguntas en cómo sacar A o queda claro cómo sacar el primer término llamado A, tanto en la progresión aritmética como en la geométrica. No es el valor inicial original, sino que es el valor después de aplicado, en este caso la razón, y en el otro caso la diferencia, en el caso de la progresión aritmética. Ese es el valor que resulta, es el valor de A. Y a eso le podemos aplicar la fórmula que dice U, de último término. ¿Queda claro o no queda claro? Aquí está un ejemplo y al interés. Lee el siguiente ejemplo relacionado con la sumatoria de n términos de una progresión geométrica. Cada año un microempresario invierte $1000 en una cuenta de ahorro, del cual, dice, percibe intereses a una tasa del 8% anual. ¿Cuál es el valor de esta cuenta de ahorro al 10º aniversario de la primera inversión? Empieza por identificar los datos observados en la redacción del ejercicio. A es igual a 1000. En este caso, A representa 1000. N es igual a 11. ¿Por qué 11? Y R es igual a 1.08, que es el 1 que representa el 100% y el 8 que representa el 8%. Aquí ya se le sumó. Como le estamos sumando al valor original llamado 1000, que este representa mi 1 o 100%, le estoy sumando el interés anual del 8%. Entonces dice acá, recordemos que la cantidad a invertir es el 100% más los intereses percibidos al 8%, por cuanto R es 100 más 8%, y este es igual a 108, que equivale a 1.08. Esto es R. ¿Y por qué 11? Veamos el ejercicio. Dice, año con año el microempresario invierte $1000 en una cuenta de ahorro que percibe intereses del 8%. ¿Cuál es el valor de la cuenta de ahorro al 10º aniversario? Allá era U menos N menos 1, pero aquí estamos utilizando 11. Es al 10º aniversario. Si partimos de 1000, que este es A, en el primer año va a tener otros 1000 más los 1000 inicial. En el año 1, es decir, va a tener 2 veces 1000. Por esa razón es que en el año 10º va a tener 11 veces los 1000 depositados. El 1000 con el que empezó, más el 1000 del primer año. Ahí ya me incrementó en 1000. Por eso es que se dice acá que n va a ser 11. No porque la fórmula lo diga, ¿verdad? No por el análisis. La fórmula dice que es n menos 1. Tengo una duda con ese, pues cómo sacar n, porque, bueno, yo hice el ejercicio 15, que es el que estaba diciendo, el del terreno que se devalúa, y al querer sacar ya el resultado me salió poniendo a, pues como el 10º término, pero en este otro veo que también es un 10º aniversario, y se pone 11. No entiendo cuál es la diferencia entre los dos ejercicios. En este caso, como dijimos, y la persona está depositó, el primer depósito que hizo no genera intereses, porque si usted abre una cuenta de ahorro con $1000, ese día que la aperturó no le generó intereses. Le va a generar intereses un mes después o un día después, digamos, comienza a generar intereses.
Por esa razón es que acá dice que se va depositando año con año $1000. Pero los primeros 1000 no generaron interés. En el 10º año, es decir, al cumplir 10 años, él va a tener 11 depósitos. El primero que no tenía interés. Aquí es de análisis, no es de fórmula. La fórmula realmente dice que es n-1. Eso dice la fórmula. Esto de colocar 11, el valor de n, es por el análisis que se hace, ¿verdad? Porque la primera cantidad que se paga no ha cumplido un año. Cuando cumpla un año ya tiene esta cantidad adelantada más el depósito de ese año. Es decir, en el año 1 ya tiene 2 cantidades depositadas. En el año 2 va a tener 3. En el año 3 va a tener 4. En el año 10, ¿cuántas va a tener? 11. ¿Por qué? Porque hizo una hoy. O sea, esto es de análisis, esto no es de fórmula. Aquí N salió de analizarlo, no de la fórmula. En el caso suyo dice que es del terreno. Ese está en la guía. Sí, es el 15. Quiero ver, es que a mí se me han... Bueno, yo tengo una guía, pero aquí se han movido los ejercicios porque se eliminaron 2. ¿Cómo comienza diciendo el ejercicio? Ahorita. Dice, acá está. La maquinaria de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. Es el que estábamos viendo antes. Ah, Entonces, correcto. ajá. Entonces, la pregunta dice, la pregunta B, ¿en cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido? Esa es la pregunta que no sé si tengo que poner el término 10 o el término 11. Acá vale, eso es lo que estaba explicando. Ahí es diferente porque miren que va en disminución. O sea, el valor se va disminuyendo. En cambio acá es lo contrario. Acá vamos depositando $1000 y aparte que vamos depositando $1000 va generando intereses. Pero ya depositamos 1000 con el que aperturamos la cuenta y todavía no ha pasado un año porque es el día de ahora. Un año Sí. después yo voy a depositar los segundos 1000. Entonces en el año 1, ¿cuántos miles voy a tener? Voy a tener 2. En el año 2 voy a tener 3. En el año 4 voy a tener 5. En el año 10, ¿cuántos voy a tener? 11. Esto es análisis, ¿verdad? Análisis del tiempo. Ahora vamos a aplicar el ejercicio de la maquinaria. No le entendía, porque como me dijo del terreno, Sí, me confundí. sí, es la maquinaria. Por eso es que yo leí los que tenía acá y ninguno me aparecía con terreno. Bueno, Sí. decimos que el primer término, en el caso de A, el primer término va a ser después de aplicarle en la progresión geométrica la primera razón. Entonces dice que vale 40.000 originalmente, ¿verdad? Este es el precio original, este no es A. ¿Quién es A? Después de haber aplicado la progresión, que sería el 20%. Pero como ya yo les expliqué por aquí arriba, bueno, ya voy a subir mucho, mejor me quedo acá. Les expliqué que si para disminuir un porcentaje le disminuimos el valor, si al 100 le disminuimos 20, entonces me quedaría .80. Sí. Sí, o sea, la diferencia prácticamente es que en uno es una inversión que va subiendo Y y en el esta va otro pues disminuyendo. disminución. Ajá, es lo contrario. Entiendo. Es lo Sí, contrario. Va. Entonces, perfecto. este es R, este es R. ¿Cuánto me va a dar acá? 30. Uy, ya me está Entiendo. acabando la tinta al bolígrafo. Aquí es 32. 32.000. Este es A. Sí. De aquí partimos. Entonces, si ese es A, entonces el décimo término, ¿cómo será? Desde el décimo término es como que se hubiera comenzado a partir de aquí. Acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. El décimo término corresponde al 9 o al noveno valor de aplicarle la progresión. ¿Verdad? Y si usted lo hace a mano, se va a dar cuenta que va a llegar al mismo resultado. Es decir, a mano es, el siguiente año va a ser 32 por .8. El otro año el resultado que dé por .8. El siguiente año el resultado que dé por .8. El siguiente año y así sucesivamente. Ok. Entonces decimos,
Si U, el último término que ando buscando, es el T10, y el T10, mire, va a estar dado por A a la R, A por R a la N menos 1. ¿Quién era N? Es 10 menos 1 es 9. Entonces vamos a tener que A es 32 multiplicado por 0.8, R a la novena. ¿Y quién es R? La razón es 0.8. Este es R. ¿Y por qué no 20? ¿Verdad? ¿Por qué no 20? Por el análisis. Vea que acá disminuimos. En este que se está explicando acá no fue disminución, acá fue incremento. Miren. Recuerdan lo que expliqué al inicio, ¿verdad? Del incremento, del porcentaje y de la disminución. Del incremento dijimos al 100% le sumamos el porcentaje y eso me da 108, que si yo le divido entre 100 se convierte en 1.08. Es decir, el 1 representa el 100% y el otro decimal representa el porcentaje. No lo estoy viendo ahora. Perfecto. Tengo otra pregunta. Esta sí es cortita nada más, solo es algo que me cuesta entender un poquito con respecto al interés compuesto. Cuando dice que es quiero ver cómo es que dice, capitalizable anualmente. Eso quiere decir de que pues prácticamente no se haría como la fórmula que lleva como una fracción adentro del paréntesis, ¿verdad? Sino que sería solamente la muy No, razón. con esa se haría. Esta es la deducción de la fórmula de interés compuesto, pero esta es para años. O sea, la capitalización aquí es anual. Ajá. O sea, aquí es capitalización anual, es con años. Pero hay otra formulita que nace de ahí que es, por acá está, aquí está. Pero bueno, se parece a esta, pero todavía quiero ver si la escribimos por acá o no la escribimos. O sea, ya nos estamos pasando a otra cosa. Aquí tiene que estar, pero es esta que dice que N es igual a NK. Significa que aquí está. I es igual a R sobre 100K. Significa que esta I la dividimos entre K. Entonces la fórmula quedaría el capital multiplicado por 1 más la tasa de interés partido por K. K son los periodos en los que se divide el año por capitalización. Y acá N por K. Vale, por ejemplo, si dice que que la tasa de interés se capitaliza mensualmente, ¿cuántos periodos hay en el año de capitalización mensual? Hay 12. Entonces yo voy a dividir la tasa entre 12 y los años los voy a multiplicar por 12. Significa que aquí voy a encontrar una equivalencia. ¿Qué es lo que me va a dar acá? 12, o me va a dar, por decir algo, en meses, ya que son 12, si son 6 años, póngale que son 6 años. Y la tasa de interés es del 10% anual capitalizable mensualmente. Entonces voy a decir que es el 6% entre 12. Para tener la tasa no anual, sino mensual. Y aquí el tiempo, si dice que son 6 años, lo voy a multiplicar por 12. Voy a tener 12 por 6, serían 72, ¿verdad? 72 meses. Pero tengo acá en meses el tiempo y tengo acá la tasa de interés en meses también, o mensual. Eso es lo que busca esta fórmula. Que el interés tenga la misma proporción de tiempo que el tiempo, valga la redundancia. Entonces, ¿quién es K? K va a ser el número de meses en que se capitaliza una tasa de interés. Si la tasa de interés dice que es capitalizable trimestralmente, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Entonces el valor de la tasa anual yo lo voy a dividir entre 4 y el número de años que tengo lo voy a multiplicar por 4 para encontrar acá en trimestres y colocar acá la tasa trimestral. O sea, la fórmula es la misma, es esta de acá, esta misma fórmula, también es esta misma, si se da cuenta, es esta misma de acá. La misma fórmula es, con la única diferencia que aquí el N está en años
y la tasa de interés también está en años. Es decir, la capitalización es anual, pero si la capitalización me la cambian a una fracción de año, entonces tengo que dividir la tasa entre el número de periodos que tiene la capitalización. Y ese número de periodos multiplicarlos también por n, que representa los años. Así yo convierto el tiempo en periodos iguales a la tasa por ese periodo. Vale, por ejemplo, usted me decía un ejemplo de la guía. Quiero ver a dónde aparece uno de los de la guía. ¿O de cuál ejemplo me hablaba? Bueno, de exactamente ese, quiero ver, el ejercicio 17 aplica bastante bien, pero realmente mi duda surgió por el ejercicio 20, porque dice la pregunta, ¿cuál es la tasa anual de interés capitalizable anualmente? Entonces ahí al hacer la formulita me quedaba que pues el periodo de un año es 1, ¿verdad? Entonces no tendría sentido ponerlo pues en fracción y multiplicándolo por la elevación. Entonces, ajá, ahí, de ahí surgió la pregunta. Vale, dice que hace 4 años se compró un terreno urbano en 200.000. Actualmente el precio de dicho terreno es de $488.281.25. ¿Cuál es la tasa anual de interés aplicable anualmente que ha redituado? Es decir, que ha generado el rédito o que ha generado la utilidad de convertir el valor de 200 a 488. Entonces me pide una tasa de interés anual. Quiero ver, pero aquí no hace referencia a que es mensual, ¿verdad? Solo dice que es la tasa anual. Exacto, exacto. Entonces, como es anual, no tendría que dividir, hacer la fracción adentro del paréntesis, ¿verdad? No, No, ¿verdad? Ajá. Sería así la fórmula normal. así es. Ujú. Sí, esa era mi duda más que todo. En el 17 ahí se encuentra un ejercicio donde sí es trimestral. Sí, alguien está echando afuera. El 17, como le digo que se han quitado 2, la que yo tengo tiene 22 ejercicios, pero no recuerdo cuáles son los 2 que quité. El 17, ¿cómo inicia? Inicia, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que $5,000 se dupliquen? Ya lo vi. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que $5,000 se dupliquen? Si reditúa una tasa de interés anual del 7.5% capitalizable trimestralmente. Aquí sí, mire, porque las tasas vienen dadas siempre de manera anual, pero los periodos de capitalización son los que varían. Todas las tasas son siempre anuales. Entonces no aplicamos esta fórmula, sino que nos venimos a aplicar esta. Como dice que es trimestral, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Entonces dividimos la tasa entre 4 y multiplicamos el tiempo por 4. Así vamos a obtener aquí arriba en trimestres y la tasa también la vamos a convertir trimestral. Eso es lo que vamos a hacer, de ahí operamos igual todo. Así cuando Perfecto. vean Gracias. financiera no les va a costar, porque esto es lo que aplican en matemática financiera. Excelente, gracias. Bueno, la orden. Bueno, si no hay más consultas, ¿verdad? Por la hora que es, ya nos casi 2 horas, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta acá. Espero que les haya servido. Igual, ¿verdad? Esto está grabado, se lo voy a subir siempre ahí mismo en la plataforma, en el foro, para que puedan ver el video si acaso quieren refrescarse algo. Bueno, si no hay consultas adicionales de mi parte, vamos a llegar hasta acá. Que tengan feliz noche.